Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Ahí, si ustedes se dan cuenta, tenemos el extenso estudio de Romanos. Vamos a tratar de avanzar hoy día hacia el versículo 15 y 16, que son un poco el centro de lo que quisiera poder ver hoy día. Bueno, les recuerdo el concepto que analizamos al comienzo, la columna vertebral de la doctrina cristiana, y esto también es súper importante recordarlo cada vez que estamos juntos, que estas son las palabras claves que van a marcar la doctrina nuestra como hijos de Dios: la justicia, la justificación, la redención, la propiciación y la gracia. Probablemente cada una de estas palabras nos tome un miércoles para analizarlas, y quizás la palabra gracia 2 miércoles, y créanme que vamos a haber tocado solamente el borde de lo que esto significa. Pero por supuesto que la idea es que nosotros podamos cada vez profundizar más y más en el entendimiento y también en el apreciar lo que cada una de estas palabras, el efecto de cada una de estas palabras en nuestra propia vida como hijos de Dios. Los 5 aspectos o las 5 secciones que vamos a estudiar el libro de Romanos. Y ya vimos el contexto histórico, que se escribió en Corinto, Pablo, que venía de Tarso, de la tribu de Benjamín. Y al empezar a leer el capítulo 1, ¿no es cierto?, nos enfocamos principalmente en algunos aspectos fundamentales que tienen que ver, como por ejemplo la palabra siervo, ¿ya? Y recuerden ustedes que la palabra siervo que tenía el apóstol Pablo en su mente era la visión de Éxodo 21, donde habla de ese siervo que voluntariamente elige permanecer, ¿no es cierto?, bajo el señorío de su amo por la relación de amor que entre estos había llegado a existir. Aun cuando la palabra se traduce en el griego el doulos, ¿no es cierto?, que era la palabra efectivamente que se usaba en el tiempo de Pablo, recuerden ustedes que aunque la traducción es griega, el pensamiento es judío, ¿no es cierto?, es judío en el caso de Pablo. Analizamos también el linaje humano de Jesús, que lo encontramos principalmente en Mateo 1:17, y después aparece en Lucas 3, y no me acuerdo si hablamos del linaje divino, que nació de la Virgen, ¿no es cierto?, todo el nacimiento virginal. ¿Sí? Porque en la tarde ya lo habíamos visto. Bueno, veamos entonces Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, que nos habla acerca del linaje divino de Jesús. Recuerden que estamos leyendo Romanos y estamos en los primeros versículos del capítulo 1, que dice Romanos, mientras ustedes buscan Lucas, yo voy a leer: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, hablando de los romanos, ¿no es cierto? Dice también: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Analizamos el linaje humano de Jesús, que tenía que provenir de la tribu de David, ¿no es cierto?, porque finalmente Jesucristo heredará el trono de David, ¿no es cierto?, y también gobernará durante un periodo que se llama el milenio, desde Jerusalén, en el trono de David. Ahora, Lucas 1, 26, 38. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta.
Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ya, gracias. Bueno, acá nosotros recordamos el linaje humano de David, de Jesús, ¿no es cierto?, que viene desde Adán hasta llegar al mismo Jesús, ¿no es cierto? Entonces, pero tenemos también el linaje divino, porque esto tiene que producir el resultado de que tenemos a Jesús que es 100% Dios y también 100% humano. Esto, por supuesto, que nosotros se enmarca dentro de lo que llamamos un misterio. Misterio no es algo oculto, misterio es algo que Dios todavía no ha terminado de revelar. Por ejemplo, Dios nos revela esta situación que se llama teológicamente deidad, o sea, las dos naturalezas en su máxima y total y perfecta expresión en la persona de Jesucristo. El nacimiento virginal de María, nosotros podemos explicarlo en un sentido a partir de la concepción, porque ahí vemos el desarrollo, ¿no es cierto?, de Jesús como feto primero, y fue creciendo, como embrión y así sucesivamente, y sabemos hoy día que la sangre no se mezcla, y sabemos todo ese proceso que analizamos largamente la vez pasada, ¿ya? Y efectivamente explicamos ese proceso y lo logramos entender a partir de la concepción. Pero el nacimiento, la concepción virginal de María es justamente un misterio desde el punto de vista que no está revelado el mecanismo. Lo único que dice es que el Espíritu Santo te cubrirá, la palabra episquiazo, que significa, ¿no es cierto?, esta nube resplandeciente que, de alguna manera, el Espíritu Santo, una manera misteriosa para nosotros, el Espíritu Santo, que no es humano, pero depositó, ¿qué tiene que haber depositado? Un esperma. Un esperma humano, para que Jesús se desarrollara también como ser humano, ¿ya? Pero el material genético de este espermio tenía la información para hacer un ser humano, pero la condición de que fuera también Dios. Eso es lo que llamamos un misterio. Por lo tanto, nosotros equivocadamente tenderíamos a tratar de concentrarnos en esta parte, y es lo que muchos hacen, ¿no es cierto?, tratar de especular cómo es que el nacimiento virginal de Jesús se produjo, o la concepción virginal de Jesús, y ni hablar después del nacimiento virginal de Jesús, ¿no es cierto?, que se supone que hay un proceso natural en la mujer en que ese nacimiento destruye membrana y todo esto, lo que piensan, pero que efectivamente en el caso de Jesús no fue así, ¿ya? Entonces, este concepto, nosotros, ¿qué es lo que sabemos? Esto. Lo otro es un misterio, desde ese punto de vista. Y esto es importante saberlo, porque efectivamente el libro de Romanos nos va a hablar de declaraciones del Señor, que muchas de ellas van a tener una parte revelada y una parte que va a estar bajo el concepto de un misterio, ¿ya? Ahora, ese nacimiento virginal hace y recuerda, o cumple, mejor dicho, no recuerda,
lo que Isaías profetiza 800 años antes, un poco más de 800 años, el libro de Isaías, en el capítulo 7, versículo 14. Fíjense ustedes que 800 y tantos años más, perdón, hacia atrás, esto ya estaba profetizado. 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Exacto, ¿no es cierto? Esa fórmula Emmanuel, que significa Dios con nosotros, también se traduce como hijo de Dios. Ahora, fíjense ustedes, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Ya eso entra en el plano de lo sobrenatural para el concepto de cualquier persona. Una Virgen que concebirá, ¿no? Para nosotros eso, por supuesto que humanamente no es posible. Y dará a luz dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, lo que está ocurriendo con Jesús no es un acto del momento, sino que es un cumplimiento de siempre que está, en este caso, dado por el profeta Isaías. ¿Ya? Volvamos a Romanos. Romanos capítulo 1, vamos a analizar los versículos 5 al 7, después cuando nos toque ver el tema de la gracia, así que nos vamos a enfocar en el versículo 8 al 15. Rápidamente. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Ya, esta porción extensa la pasamos un poco rápida porque en definitiva lo que está expresando es en primer lugar la alegría de Pablo por lo que ha escuchado de estos hermanos, de la fidelidad de estos hermanos, y también él los tiene en sus oraciones y expresa una vez más el deseo de conocerlos, de visitarlos. Recuerden que esta iglesia no fue fundada por Pablo y que Pablo trató varias veces, no se nos explica la razón o las razones por las cuales no pudo efectuar finalmente esos viajes, pero él varias veces había intentado hacerlo, ¿ya? Ahora bien, cuando llega, recuerden ustedes, a Roma, Pablo llega como un prisionero que va a hacer sus descargos, haciendo uso de su derecho romano ante el César. Y ahí está 2 años esperando esa audiencia, y durante ese periodo él logra conocer a los hermanos de Roma, ¿no es cierto? Y efectivamente entablar una relación muy estrecha con ellos, muy estrecha con ellos. ¿Ya? Por lo tanto, él dice que a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Es decir, Pablo siempre se sentía en deuda, ¿no es cierto? O sea, falto, siempre urgido, siempre en definitiva combinado a predicar el Evangelio a cualquier persona, a cualquier persona. Esto es muy importante a la luz de lo que estamos hablando del concepto de misterio. ¿Por qué? Porque quien nos enseña, ¿no es cierto?, profunda y largamente acerca de la elección como doctrina, es justamente el apóstol Pablo. Pero a la vez, el apóstol Pablo es el más grande evangelista de la historia de la iglesia. Para que nosotros entendamos que la elección es una doctrina cristiana que no podemos negar, ¿no es cierto? Pero la elección no es nuestra misión. Nuestra misión es el evangelismo.
Por eso es que cuando tú tratas de conciliar estas dos cosas en tu mente, nunca lo vas a lograr. Porque la elección no es parte de nuestra misión. Pero sí tenemos que hablar y enseñar la elección porque Dios nos la enseña. ¿No es cierto? Pero tu misión y mi misión es esta. Cuando nosotros entendemos bien esto, se produce algo muy importante. Muy importante. Cuando tú y yo entendemos que Dios es quien elige, quien media todo, ¿no es cierto? Hace que nosotros prediquemos el Evangelio a toda criatura, y cuando una criatura se convierte, nosotros no le robemos ni un poquito de gloria a Dios. Entonces yo no podría decir, oye, la verdad que gracias a mí, gracias a mis oraciones, gracias a que yo insistí tanto contigo, tú te convertiste. ¿No es cierto? Podríamos llegar a pensar nosotros de esa manera. Oye, pucha, yo hago el estudio evangelístico y de verdad la gente se convierte cuando yo hago el estudio evangelístico. Entonces, ¿le estoy robando gloria a Dios? No. Ahí me acuerdo que es esto. Entonces, para matar justamente cualquier atisbo de egocentrismo. ¿Por qué? Porque cuando una persona se convierte, va caminando por la vida, junto y en la misma dirección que van caminando todos los seres humanos, como veía en un video que Miguelito nos mostraba en la mañana. ¿No es cierto? Muertos vivientes, como zombies. Y de repente, mira a un costado, tú miraste a un costado, y viste, venga a la salvación. Y entraste, ¿no es cierto?, ahí, pero cuando entraste y miraste para atrás la puerta, dice, por el otro lado, tú fuiste elegido antes de la fundación del mundo. Cuando estabas en este lado, tú entraste, es verdad. Pero cuando realmente ves la figura completa, tú fuiste elegido antes de la fundación del mundo. Eso es el concepto de la elección. Pero la misión es esto. ¿Se entiende? Igual llegamos a un punto de misterio, porque dice que esta elección está hecha por el puro afecto de su voluntad. Por lo tanto, ese puro afecto de su voluntad no nos ha sido revelado a nosotros, vale decir que no sabemos por qué Dios nos eligió. Lo que sí sabemos es que nos eligió, o no nos eligió, mejor dicho, por ningún medio. Sabemos por qué no nos debió haber elegido, pero no sabemos por qué no nos ha elegido. ¿Estamos? Entonces, eso es importante, porque en definitiva, el libro Romanos nos va a enseñar mucho de la elección, pero también mucho de esto, ya que es nuestra misión. Jesús le dijo a sus discípulos, y a través de sus discípulos, a todos nosotros, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, a toda criatura. ¿Y qué debemos hacer nosotros? 2 Timoteo 5. Sueno como gangoso. 2 Timoteo. Segunda Timoteo, 2, 24 al 26. El mismo apóstol Pablo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con su mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ya, dice entonces, el siervo del Señor, el hombre, la mujer de Dios, no debe ser contencioso. Nosotros no debemos buscar pelear con la gente. Pero inevitablemente, cuando prediquemos la verdad, se va a provocar un grado de conflicto. ¿No es cierto? Pero tú no vas con la intención de un conflicto, tú vas con la intención de bendecir a la persona con el Evangelio. Y debes hacerlo, primero dice que debe ser apto para enseñar, o sea que tienes que estar preparado. Estamos hablando de lo que nos compete a nosotros, cuál es la misión que Dios nos ha dado. No ser contencioso, estar preparado. Ah, pero ¿para qué me preparo si total, si es oveja de Dios, aunque yo no le hable, igual se va a convertir? Ese razonamiento baboso, sí, espero que ya lo estén nosotros.
Aquí está lo que Dios te dice. Preparado, no contencioso, preparado. ¿Qué más dice? Manso, ¿no es cierto? Que significa capacidad de ser moldeado por Dios. Sufrido. ¿Por qué? Porque muchas veces va a sufrir la indiferencia, el desprecio, en fin, la burla, muchas cosas. No siempre, pero a veces. Que con mansedumbre, ¿qué haga? Corrija. Tía, quiero decirle que si usted se sigue arrodillando, por favor, con todo el respeto del mundo, si usted se sigue arrodillando a esas estatuas, porque no le voy a decir santo, a esas estatuas, tía, usted, ¿sabe qué? Si se muere, se va a ir al infierno. Y Dios quiere salvarla. Eso es lo que tienes que decir. Tu tía te va a echar de ahí, te va a decir cualquier cosa. ¿Qué te metes conmigo, mocoso? Porque fuiste a un estudio bíblico, ahora te las das de qué cosa. Yo he sido catequista toda mi vida y me vienes a hablar a mí de Dios. Que yo y te vas, ¿no es cierto? Como dice ahí, sufrido. No vas insultando a tu tía en el camino, sufrido. Vas orando por ella para que el Señor si es que Él tiene eso en mente, ¿no es cierto?, le conceda arrepentimiento. Si tu tía un día, por la gracia de Dios, llega a convertirse, tú nunca vas a decir, ¿viste? Tía, si yo no te hubiese confrontado, porque todos tus otros hijos, claro, eran canutitos de closet. En cambio yo, no, es la mano de Dios, es la obra de Dios. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? No contencioso, amable, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá, eso no lo sé, quizá, yo no lo sé, por eso es que el Evangelio no parte con Dios te ama, parte con arrepiente. Porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Esa es la parte de Dios, yo no sé eso. Pero la mía es todo lo anterior. Claro. ¿Estamos? Entonces, por eso es que este constante tratar de cuajar, pero ¿cómo la elección y el evangelismo? Entonces, ¿cómo yo tengo...? No, tú evangeliza. Evangeliza como si dependiera de ti, sabiendo que no eres tú. Ese es el punto. Él sabe a quién le ha concedido que se arrepienta. ¿Y cuándo se arrepienta? Porque quizás esa tía te puede dejar de hablar, claro, 5, 6, 10 años. Bueno, mis tías son bastante viejas, no tanto tiempo. No creo que duren tanto. Pero, en una de esas, en algún momento a lo mejor llegues a su tiempo, o a lo mejor no. Pero tú hiciste lo que debías hacer y estás siempre presto a poder, ¿no es cierto?, fortalecer eso, no en una insistencia carnal, sino que en una preparación espiritual, orando por ella. Y si Dios la tiene en sus planes, Dios te irá a dar otras oportunidades. No necesitas tú buscar la oportunidad. Dios te la va a dar. Si tú estás orando por ella. ¿Ya? Entonces, espero que después de esto, por favor, no pregunten más el tema de la elección y el evangelismo y esta cosa así, porque les digo, no lo van a hacer calzar. Son dos verdades que corren paralelas y que en la posición que estamos nosotros no se juntan nunca. Pero en la posición que está de Dios, calzan perfecto. ¿Ya? Entonces, no, si pregúntenme nomás. Estoy con mansedumbre. No, pues ustedes ya se arrepintieron, me imagino. Entonces ya no corren esas cosas para mí. Ya Dios les concedió arrepentirme, así que ahora charchazo nomás. Versículo 16 y 17 del capítulo 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ya, Pablo está usando una expresión y dice, ¿no es cierto?, porque no me avergüenzo, ¿no es cierto? La palabra en el original
es un poco más profunda, si pudiéramos decir, ¿no es cierto? Y él lo que está diciendo es: no me acobardo, porque no me acobardo, porque Dios me ha dado un espíritu de valentía y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Pablo está diciendo: entonces yo no me acobardo de predicar el evangelio. ¿Ya? No es que sea choro, sino que no me acobardo. El mismo Pablo dice: cuando yo fui a ustedes, fui con temor y temblor, no apoyándome en quien yo era, sino que en lo que llevaba la palabra del evangelio. Entonces también tenemos que entenderlo bien eso, porque no se trata de nosotros actuar de una manera, digamos, desubicada en relación a este concepto de que yo no me acobardo, porque por otro lado dice: no seas contencioso, no tengo que andar buscando contención, la contención va a llegar sola. ¿Ya? Entonces, no me acobardo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque lo que Pablo dice: no me avergüenzo de él, no me acobardo del evangelio. Entonces, ¿qué es lo que es el evangelio? Dice, poder de Dios. Poder de Dios. Ahora, vamos al libro de los Hechos, capítulo 9. Perdón, Hechos capítulo 2 primero, versículo 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pablo y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya. Entonces, ¿qué está predicando el apóstol Pedro? El Evangelio. El Evangelio que predicó Jesucristo. ¿Cómo empezó? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado, se ha acercado. ¿No es cierto? El Evangelio no parte con Dios te ama. El Evangelio parte con arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse ahora? ¿Por qué el llamado al arrepentimiento? Arrepentirse, recuerden ustedes que es la palabra metanoia en el griego, que significa un cambio radical en la manera de pensar de algo. Por ejemplo, todos los que estamos aquí, en alguna mayor o menor medida, salimos de una cultura religiosa católica, ¿no es cierto? Por lo tanto, nuestra visión de Dios era a través del catolicismo. ¿Estamos? ¿Qué significaría arrepentirme de esto? Porque no estoy diciendo solamente arrepentirme de que soy pecador, por supuesto que lo incluye, pero el arrepentimiento más grande es el acto sobrenatural de que Dios hace que yo veía así y creía así, ¿no es cierto? Pero cuando Él se manifiesta a mí, me gira completamente y ahora veo así. Jesús es el único camino, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, en fin. Jesucristo es el único que salva, no más estatuas, no más esto, no más procesiones, no más religiosidad, no más nada de eso. No más idolatría, no más eso. No más obras desde el punto de vista de salvación. Eso es. Entonces hubo un giro completo en tu manera de pensar. Por eso que el evangelismo no consiste en tratar de conciliar esto con esto. Eso es ecumenismo y eso es satánico. Por eso es que es tan satánico hoy día el hecho de que personajes públicos altamente o densamente conocidos, entre comillas, en el mundo cristiano, hagan declaraciones en las cuales te digan que este lado se puede conciliar con este lado y que existe un punto de unión entre esto y esto que es el que tenemos que buscar. Eso es, ya no es falta de información, eso es cobardía en un sentido. Es querer acomodar las cosas, es no querer tener problemas con nadie, es querer, peor aún, ser aceptados por todos. Es ese egocentrismo espantoso de que querer ser aceptado por todos. Cuando tú estás bien con todo el mundo, algo anda mal. Te lo aseguro. Algo estás permitiendo o soltando o negociando. Ese
Ese es el arrepentimiento. Alguien que estuvo en el mormonismo y veía a Dios de esa manera, cuando el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que hace este giro. ¡Pum! Por lo tanto, no puede volver ni aceptar ni creer nunca más en esa forma o en esa manera, porque el Espíritu Santo le ha revelado la verdad. Por eso es que no existe el católico cristiano, el mormón cristiano, testigo de Jehová cristiano, por el tubo del camino de Dios. De Dios. Eso significa entonces que queda el arrepentimiento, es cortar plenamente con esto. Plenamente con esto. Exactamente. Todas son hechas nuevas en función de esto, de esta visión, de este camino, de esta verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Eso es el Evangelio. Por eso es que el Evangelio no parte con la persona, parte con el arrepentimiento. El arrepentimiento. Cuando nosotros encontramos hoy día, desgraciadamente, que el evangelio que se predica es un evangelio donde se trata de evitar al máximo que la persona se sienta ofendida, dañada o espantada. Y este tipo de predicación, que no vamos a llamar evangelio, nace desgraciadamente en los Estados Unidos en la década del 60, cuando comenzó la migración de prácticamente toda la juventud, o gran parte de la juventud, hacia las corrientes hippies, y como una forma de recuperarlos, ¿no es cierto?, comenzaron a meter el estilo, las cosas, y a suavizar el mensaje para traerlos, entre comillas, otra vez a la iglesia, ¿no es cierto? Y se empezó a introducir el mundo en la iglesia. En vez de llevar la iglesia al mundo, se metió el mundo en la iglesia. Por eso es que hay una controversia hasta el día de hoy en cuanto al sistema de predicación. Un hombre que nosotros no juzgamos nunca el corazón de las personas, porque no necesitamos juzgarlo, porque finalmente lo que se tiene que juzgar son los frutos, y finalmente lo que tiene que ver es justamente su fidelidad a la predicación del Evangelio. Pero un hombre famosísimo que dio grandes luces de ecumenismo, que en su intención probablemente estaba el hecho de llevar la verdad, pero cayó finalmente en el ecumenismo y validó el ecumenismo. Billy Graham hoy día está en la última etapa de su vida, tiene más de 90 años, y él hace no siquiera a una publicación cristiana, sino que a la ¿cómo se llama? La ABC americana, lo entrevistan, y él amargamente reconoce que durante décadas predicó un evangelio que nunca ofendiera a las personas, porque en su corazón estaba que la gente conociera a Jesús, no que se enojara con Jesús. Y él dice, pide perdón, y yo doy gracias a Dios por eso, porque en definitiva es un acto público, que en definitiva reconoce, y él dice, si de todos esos millones de personas que hicieron una decisión conmigo, el 5% verdaderamente se ha convertido al Señor, yo me muero en paz. Yo me muero en paz. ¿Por qué? Porque sucede habitualmente en las campañas evangelísticas, todo esto, música, mucha música, salto, pirueta, todo lo que queráis, ¿no es cierto? Fuego. Para atraer gente, entonces, y ahora viene el momento de la decisión. Dios te ama y Él te necesita, Él está buscándote con tanta pasión y te ama, y te ama, y te ama, y te ama, y te ama. ¿Cuántos quiere decir el Señor? No. Después encuentras muy poca de esa gente en la iglesia, en esta o en cualquier otra. Pero creen que son salvos y se llaman cristianos, y en su vida no hay ningún fruto. ¿Por qué? Porque no se les ha predicado el Evangelio. El Evangelio es algo que te confronta con una realidad personal, ¿no es cierto? Primero con tu visión de Dios. Si yo incluso era ateo, esta era mi visión de Dios, que Dios no existía. Y el Espíritu Santo te saca y te gira completamente, y no solamente te dice que existe, sino que hizo esto, y Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo sabemos esto? Por ejemplo, a partir de la misma predicación del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 9.
Ustedes saben que el capítulo 9, casi completo, habla de la conversión de Saulo, cómo después Saulo queda ciego, cómo Ananías va, ¿no es cierto?, caen las escamas que le habían crecido en los ojos a Pablo y recupera su visión, es bautizado y pasa un tiempo, dice, con los discípulos. Y vamos al versículo 20 al 22. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces Saulo, que se llamaba Pablo ya ahí, supongamos que tú te convertiste y participabas en el grupo de jóvenes de Lourdes. ¿Ya? Te convertiste todo y ahora vuelves ahí a Lourdes, pero a decirle a todos que están todos equivocados, que esa estatua donde se arrodillan, ni siquiera eso agrada a Dios y toda esa cosa, y empieza a hablar de que Jesús es el único camino, y te echan a decir, pero este no era de este era acá, y más encima era el más fanático de todos nosotros. ¿Qué es lo que se produjo porque ese era el contexto histórico, cultural de Pablo, llevándolo al contexto nuestro? Resulta eso, si estuviéramos en un país musulmán, sería la mezquita y Alá. Fíjense lo que pasa en el versículo 23 ahí mismo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Qué tal? Decidieron matarlo, cometer homicidio. No se juntaron a tomar tecito, en realidad mira las cosas que nos unen con el judaísmo, y estábamos hablando del judaísmo, que por último la raíz del judaísmo viene también de Dios, torcido, todo lo que tú quieras, pero algo más cercano, entre comillas, dentro de lo alejado, ¿no es cierto?, a Dios. Y Pablo va, los confronta, y ¿cuál es el resultado en los religiosos? Matar a Pablo. Eso es lo que produce el Evangelio. En la gran mayoría de las veces. La gente te va a mirar. Hay gente que te mira con odio. Hay gente que declara odiarte muchas veces. Nada más porque tú le dijiste, le predicaste el verdadero Evangelio y la persona definitivamente no solo no lo acepta, muchas gracias, sino que ahora te condena. Y muchos, si pudieran realmente matarte, yo creo que lo harían. Ahora, ¿qué sucede en esto? Sucede que cuando tú predicas el verdadero evangelio, va a producirse la verdadera separación entre las ovejas y los que no lo son. Los que son ovejas de Dios, aunque tengan un tiempo de disensión contigo, aunque esto acá, va a llegar el momento y el Espíritu Santo los va a tocar, los va a llamar. Pero si tú haces una cosa porque el deseo que viene a partir de esto de la década del 60, que les digo, en los Estados Unidos, principalmente con la famosa Calvary Chapel, que en el fondo le dio cobijo a todos los y probablemente ahí hubo gente que se convirtió de verdad, pero el grueso estaba hecho para atraer a los jóvenes. Y entonces, ¿qué se hizo? Se metió el mundo. Yo digo, el reggaetón, el origen de todos estos bailes, vienen de Dios. Y entonces, ¿por qué nos metemos a la iglesia con letra cristiana? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el origen de eso? Entonces, te das cuenta que en el fondo es algo que no se piensa, porque lo que se piensa es que con esto vamos a los jóvenes. A los jóvenes. Y los jóvenes que están aquí, si no ¿no es cierto?, no va a haber nada que los va a traer. Por eso es que no se trata de entusiasmar a la juventud, se trata de enseñarle a la juventud y dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Entonces,
hay mucho que nosotros tenemos que aprender de este concepto del Evangelio. No se trata de hacer una cosa aburrida, no se trata de hacer pero se trata de hacer una cosa que sea espiritual, que sea realmente la verdad de Dios. Entonces, la tentación de meter el mundo de la iglesia en muchos lugares. Entonces, hoy día en Estados Unidos, al tiro de la palabra, existe un concepto de pub, y en la supuesta iglesia es como un pub. Estoy hablando no de 40, 50, 300, 400 personas, así como quieren, en un lugar con armadones.
que dice Romanos, mientras ustedes buscan Lucas, yo voy a leer: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, hablando a los romanos, ¿no es cierto? Dice también: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Analizamos el linaje humano de Jesús, que tenía que provenir de la tribu de David, ¿no es cierto? Porque finalmente Jesucristo heredará el trono de David, ¿no es cierto? Y también gobernará durante un periodo que se llama el milenio, desde Jerusalén, en el trono de David. Ahora, Lucas 1, 26, 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ya, gracias. Bueno, acá nosotros recordamos el linaje humano de David, de Jesús, ¿no es cierto?, que viene desde Adán hasta llegar al mismo Jesús, ¿no es cierto? Entonces, pero tenemos también el linaje divino, porque esto tiene que producir el resultado de que tenemos a Jesús, que es 100% Dios y también 100% humano. Esto, por supuesto, que nosotros se enmarca dentro de lo que llamamos un misterio. Misterio no es algo oculto, misterio es algo que Dios todavía no ha terminado de revelar. Por ejemplo, Dios nos revela esta situación que se llama teológicamente deidad, o sea, las dos naturalezas, el efecto de cada una de estas palabras en nuestra propia vida como hijos de Dios. Los 5 aspectos o las 5 secciones que vamos a estudiar el libro de Romanos, y ya vimos el contexto histórico que se escribió en Corinto, Pablo, que venía de Tarso, de la tribu de Benjamín, y al empezar a leer el capítulo 1, ¿no es cierto?, nos enfocamos principalmente en algunos aspectos fundamentales que tienen que ver, como por ejemplo la palabra siervo, ¿ya? Y recuerden ustedes que la palabra siervo que tenía el apóstol Pablo en su mente era la visión de Éxodo 21, donde habla de ese siervo que voluntariamente elige permanecer, ¿no es cierto?, bajo el señorío de su amo por la relación de amor que entre estos había llegado a existir. Aun cuando la palabra se traduce en el griego el doulos, ¿no es cierto?, que era la palabra efectivamente que se usaba en el tiempo de Pablo, recuerden ustedes que aunque la traducción es griega, el pensamiento es judío, ¿no es cierto?, es judío en el caso de Pablo. Analizamos también el linaje humano de Jesús,
que lo encontramos principalmente en Mateo 1:17, y después aparece en Lucas 3, y no me acuerdo si hablamos del linaje divino, que nació de la Virgen, ¿no es cierto?, todo el nacimiento virginal. ¿Sí? Porque en la tarde ya lo habíamos visto. Bueno, veamos entonces Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, que nos habla acerca del linaje divino de Jesús. Recuerden que estamos leyendo Romanos y estamos en los primeros versículos del capítulo 1, en su máxima y total y perfecta expresión en la persona de Jesucristo. El nacimiento virginal de María, nosotros podemos explicarlo en un sentido a partir de la concepción, porque ahí vemos el desarrollo, ¿no es cierto?, de Jesús como feto primero, y fue creciendo, como embrión, y así sucesivamente, y sabemos hoy día que la sangre no se mezcla, y sabemos todo ese proceso que analizamos largamente la vez pasada, ¿ya? Y efectivamente explicamos ese proceso a partir, y lo logramos entender a partir de la concepción. Pero el nacimiento, la concepción virginal de María es justamente un misterio desde el punto de vista que no está revelado el mecanismo. Lo único que dice es que el Espíritu Santo te cubrirá, la palabra episquiazo, que significa, ¿no es cierto?, esta nube resplandeciente que de alguna manera el Espíritu Santo, una manera misteriosa para nosotros, el Espíritu Santo, que no es humano, pero depositó. ¿Qué tiene que haber depositado? Un esperma. Un esperma humano, para que Jesús se desarrollara también como ser humano, ¿ya? Pero el material genético de este espermio tenía la información para hacer un ser humano, pero la condición de que fuera también Dios. Eso es lo que llamamos un misterio. Por lo tanto, nosotros equivocadamente tenderíamos a tratar de concentrarnos en esta parte. Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Ahí, si ustedes se dan cuenta, tenemos el extenso estudio de Romanos. Vamos a tratar de avanzar hoy día hacia el versículo 15 y 16, que son un poco el centro de lo que quisiera poder ver hoy día. Bueno, les recuerdo el concepto que analizamos al comienzo, la columna vertebral de la doctrina cristiana, y esto también es súper importante recordarlo cada vez que estamos juntos, que estas son las palabras claves que van a marcar la doctrina nuestra como hijos de Dios: la justicia, la justificación, la redención, la propiciación y la gracia. Probablemente cada una de estas palabras nos tome un miércoles para analizarlas, y quizás la palabra gracia 2 miércoles, y créanme que vamos a haber tocado solamente el borde de lo que esto significa. Pero por supuesto que la idea es que nosotros podamos cada vez profundizar más y más en el entendimiento y también en el apreciar lo que cada una de estas palabras